Testamento. En los últimos tiempos, hablando de manera general, la iglesia cristiana ha dejado de predicar sobre el Antiguo Testamento, porque piensa que el Nuevo Testamento es más relevante, como que tiene más cosas que decirnos. Ese es un error. Pero a pesar de que muchas veces no se predica mucho en el Antiguo Testamento, a veces incurre en otra falta, que a veces no se predica mucho en los profetas menores, como por ejemplo Oseas. Como que están ahí abandonando esos libros de la Biblia cuando Dios tiene mucho que decir. Y quiero compartir un versículo esta mañana, antes de unas objeciones que quería. Un versículo, 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando usted abra la Biblia y lo lea, usted dice: este versículo, ¿por qué no está? Porque ya lo sabemos de memoria. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Siendo honestos nosotros, cuando vamos a interpretar la Biblia, cuando Pablo usa ese versículo y se lo manda en la carta a Timoteo, Pablo primeramente no se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía todavía, sino que estaba en construcción. Incluso esa misma carta que Pablo le envía a Timoteo iba a ser parte del Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, él primeramente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento son? Pablo se estaba refiriendo a los 39 libros del Antiguo Testamento. Y esa palabra que usa Pablo cuando dice toda la escritura, si Pablo no se refería a Oseas, la palabra de Dios estaba incompleta. Cuando Pablo dice toda la escritura, por supuesto que él se está refiriendo al libro de Oseas. Entonces, ¿para qué entonces servía el libro de Oseas también? Bueno, si nosotros leemos detenidamente, el libro de Oseas puede ser usado por el Señor. ¿Para qué? Para enseñarnos, hermanos. Ninguno de nosotros debe estar sentado aquí creyendo que se la sabe toda de la vida y de su vida espiritual. El libro de Oseas nos puede enseñar. El libro de Oseas nos puede redarguir. ¿Saben qué es redarguir? Cuando nosotros somos tercos en algunas cosas y pensamos que es así. Tal vez no, tal vez Dios puede usar el libro de Oseas para redarguirnos, para corregirnos, porque muchas veces cometemos errores, para instruirnos, para enseñanza. Hay mucha sabiduría en el libro de Oseas. ¿Con qué fin Dios quiere esto? De que nosotros seamos perfectos. Ese quiero que miremos también en Oseas nosotros eso, que Dios lo puede usar para eso. La segunda objeción, hermanos, es ¿por qué Dios, hermanos, dejó el libro de Oseas? ¿Por qué Dios dejó ese libro tan peculiar? Imagínense qué raro eso. O sea, ¿cómo es Dios? Qué raro que Dios le diga a un profeta y que ese profeta se caracteriza por ser muy santo, ¿sí o no? Por llevar una vida religiosa, piadosa y por tener buen testimonio ante los demás. Pero, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios le dice a ese profeta: mira, tú que eres muy santo, que tienes un llamado de Dios, yo quiero que vayas y busques a una mujer prostituta y la tomes por esposa? Y si ustedes miran, hay como un contraste entre lo santo que podía ser un profeta y lo adúltera o fornicaria que podía ser una mujer como esta, como Gomer. ¿Qué nos quiere mostrar Dios? ¿A quién representa Gomer? A su pueblo. Oseas, ¿a quién representa? A Dios. ¿Cómo es Dios? Dios no es como nosotros.
veces nosotros nos hacemos medidas chiquitas de Dios por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que pasamos en nuestra vida. Pero Dios es muy grande y santo. Y por eso Dios deja esta historia para que veamos la gran diferencia entre Él y nosotros. Es grandísima, hermanos. Pero ¿por qué entonces Dios dejó Oseas? La respuesta está en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros nos vamos a 1 Corintios, en el capítulo 10 está la respuesta de por qué el Señor dejó el libro de Oseas. Si nos vamos al capítulo 10 y nosotros podemos ver el versículo 6, dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vuelve a repetir, el apóstol Pablo dice, estas cosas le acontecieron como ¿qué? Como ejemplo para quienes, hermanos. Como ejemplo para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Y por qué yo digo que es para nosotros? Porque Pablo no solamente se está refiriendo a la iglesia de Corinto, está hablando de todas las iglesias que han alcanzado los fines de los siglos, y ahí estamos nosotros. No se sienta ofendido, no es que Dios le está diciendo a usted es un fornicario, usted es un murmurador, no. Lo que Dios está diciendo, Israel cayó en ese estado, y por eso yo dejé esta escritura, para que a ustedes no les pase eso. Eso es lo que Dios nos está advirtiendo. Es como un alto en el camino, es como algo para reflexionar. O sea, entonces es una advertencia para nosotros. Dios nos puede llenar de sabiduría en este libro, y espero que Dios abra, hermano, nuestro corazón cada vez que escuchamos la predicación de Oseas, y que Dios nos bendiga a través de Oseas. Y la tercera objeción, hermanos, es Dios, hermanos, no dejó el libro. Yo decía en la primera objeción que nosotros podemos ver el libro de Oseas tal vez como un poco aburrido, o como no es muy relevante para mí, como que esto es mucha historia. Bueno, le tengo una noticia. Dios no dejó el libro de Oseas para entretenernos. Dios nos dejó el libro de Oseas para salvarnos, para advertirnos. O sea, ¿y por qué digo esto? Porque yo conozco quién soy yo y quiénes son los que predicamos acá. Nosotros no somos Sujel Michelén, no somos Miguel Núñez, ni un gran predicador, pero tratamos de ser fieles a la palabra de Dios. Conociendo eso, a veces no somos muy relevantes, pero tratamos de decir la verdad de la palabra de Dios. Pero sinceramente, Oseas no se diseñó para entretenerte. Oseas Dios lo puso para salvarte, para que escuches la palabra y seas salvo por ella y crezcas. Esa historia de Oseas, hermanos, es parte de una gran historia. No la historia de nosotros, es la historia de Dios. Oseas, hermanos, es como un capítulo en un libro. Y nosotros, IBC, somos como otro capítulo, pero nosotros no somos los protagonistas de la historia. Siempre es bien duro. A mí me pasa como a veces como pastor. A veces yo no tengo la suficiente sabiduría cuando veo que un hermano está pasando una prueba. Muchas veces me voy y oro y le digo, Señor, no tengo tanta sabiduría como para aconsejarle. A veces le digo la verdad, veo como un muro y yo digo, ¿cuál es el siguiente paso que debo dar como pastor para ayudar a esta oveja? Porque entiendo mi responsabilidad. No tengo la suficiente sabiduría, pero al mismo tiempo me consuela saber de que la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. Él la va a salvar, Él la va a guiar. Porque yo entiendo que nuestra historia como IBC, cada una de las cosas que pasa a ustedes, sus enfermedades, sus problemas, sus logros, su alegría, su historia, hermanos, eso es parte de la historia de Dios.
Incluso en su misma vida suya, usted no es el principal protagonista. El principal protagonista es Dios en su vida. Entonces, cada vez que nosotros venimos, escuchamos la palabra de Dios, se trata de Él, no de nosotros. ¿En qué consiste, hermanos, la vida eterna? ¿En qué consiste? Juan 17:3, Jesús lo dijo. La vida consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien han enviado. De eso se trata la vida eterna, de conocerlo a Él. Cuando nosotros conocemos bien a Dios, todas las perspectivas y nuestros deseos cambian y se enfocan correctamente a cómo debe vivir la vida uno, conforme a Él. Quería, hermanos, recordarle esas objeciones antes de seguir predicando el libro de Oseas. Y vamos a orar esta mañana para comenzar a ver los versículos. Señor, te queremos dar gracias esta mañana. Por supuesto, Señor, que es un privilegio sentarnos a escuchar tu palabra. Ayuda, Señor, toda debilidad del predicador, Señor, toda la ignorancia del predicador. Ayúdale, Señor. En ti, Señor, nos apoyamos, Padre Celestial. Danos tu asistencia, Espíritu Santo de Dios, y dale un corazón humilde a los hermanos que están sentados esta mañana y van a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame a ser fiel a ella, Señor, que ellos escuchen para obedecer, Señor, tu palabra y no la mía, Padre Celestial. Ruego, Padre, que tú nos bendigas a través de la exposición de tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Vamos, hermanos, entonces al libro de Oseas. Nuestro hermano Wilfredo quedó en el capítulo 2, versículo 1. Nosotros vamos a meditar esta mañana a partir del versículo 2 del capítulo 2. Y quiero leer los primeros 3 versículos, de 2 al 5. Dice así: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su broto y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Lo que quiero animarles a ver aquí en esta primera parte es que aquí hay una ilustración de un juicio. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahí. Y en ese juicio Dios va a usar algunos argumentos para humillar a Israel. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué decimos que es un juicio? Ustedes pueden ver el versículo 1, hay una palabra que se repite 2 veces. ¿Cuál es? Dice contender. Esa es la palabra, si nosotros nos vamos a la raíz, juicio. Y vuelve a decir contender. Y le está invitando a Israel que contienda con su madre, la nación de Israel. Y quiero compartir 2 conceptos esta mañana que son seculares: fiscal y abogado. ¿Qué es, hermano, un abogado? La respuesta es que es el abogado siempre, o me voy a enfocar más a la función, el abogado siempre actúa en defensa de sus clientes. Ustedes pueden recordar 1 de Juan 1, donde el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, ¿qué dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre, aquí a Jesucristo el justo. Pero ahí Juan no está diciendo se te va a acusar porque eres inocente. No, se te va a acusar porque eres culpable, pecas. Pero lo que está diciendo es que a pesar de tu culpabilidad, Cristo va a defenderte.
seguramente por la obra de Él, ¿verdad? No es por nosotros mismos. Pero en ese caso Dios se presenta en Cristo como nuestro abogado. Pero cuando vamos a Israel, a Oseas, Dios no está como abogado. Dios está como un fiscal. Un fiscal es quien acusa al que ha sido culpable. Y está en representación de aquellos que van a acusar. Y en este caso, Dios está acusando. Está como fiscal. En el versículo 2, lo que nosotros observamos acá es la imagen de un juicio. El Señor es el fiscal. En este caso está presentando cargos contra el acusado, primeramente Gomer. Gomer, hermanos, en esta historia, creo que los hermanos lo han explicado, Gomer en esta historia es real. O sea, no es una ficción, es real. Esa mujer existió. Esa mujer se casó con Oseas. Esa mujer engañó a Oseas. Y Dios está diciendo, esa mujer va a ser acusada por su infidelidad. Pero al mismo tiempo, no pierda eso, usted tiene que ir trabajando como con dos cabezas aquí, como con dos imágenes en su mente. Al mismo tiempo, Gomer va representando la infidelidad del pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Son como dos historias paralelas dentro de la misma historia. Pero a la vez, Gomer simboliza a la nación de Israel. Por eso es que usted muchas veces escucha a muchos predicadores decir que nuestro matrimonio, el que nosotros vivimos aquí, simboliza la unión entre Cristo y la iglesia. Porque desde el Antiguo Testamento lo vemos. Nosotros, nuestro matrimonio, es como una imagen de lo que es Cristo con la iglesia. Por eso es que muchos predicadores dicen esto. Este pasaje está invitando a los individuos, a los hijos de Israel, que presenten acusación contra la nación. Yo creo que en este caso primeramente está enfocándose a los que dirigían la nación. Vemos acá un contraste, hermanos, entre la inmoralidad de una mujer y la infidelidad del pueblo de Dios. Por supuesto que no me estoy refiriendo a la iglesia de este tiempo ni a nosotros como IBC. Estamos hablando primeramente de lo que está pasando allá. Ahorita estamos en la máquina del tiempo allá. Lo que estaba pasando en aquel tiempo con Israel. En este juicio Dios presenta su primer argumento. Su primer argumento es demostrar que lo que Israel es, se lo debe a Él. Hermanos, pero también no pierda de vista el dolor de Dios como esposo. Hermanos, si usted se ha tomado la gentileza de leer el libro de Oseas como se lo hemos pedido nosotros como su hermano en el Señor, que frene un tiempo su vida y dedique para leer el libro de Oseas, usted se va a dar cuenta que Israel está en un tiempo de prosperidad. Ellos tienen lana, vino, cosecha, ellos están en un tiempo de prosperidad. Están en un tiempo, por así decirlo, de prosperidad de bienes grande. Y Dios le está diciendo que ellos tienen todo eso gracias a quién, a Él, a Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que ellos, hermanos, están pensando mal. Ellos piensan que lo que ellos tienen, su bendición, se debe a como la manito que sale en WhatsApp así, que es por su fuerza. Y eso no es cierto, es una ofensa a Dios cuando nosotros creemos de que es por nuestra fuerza que nosotros somos lo que somos. No, ni un pajarito cae a tierra, dice el Señor, si no es por mi voluntad. Pero la gente se engaña. Israel se estaba engañando en ese tiempo, que lo que ellos eran, pensaban que era por Él, y Dios les quiere demostrar que no, que lo que ellos son, su prosperidad y su bendición es gracias a Dios. ¿Y por qué les decía que también miremos el dolor de Dios? Hermanos, a veces nosotros tenemos malo entendido, como cuando hablamos de teología reformada, porque yo he escuchado a otros. Yo recuerdo una vez hablando con un pastor que no es de teología reformada, decía: ustedes son los que son sin sentimiento, que solo son pan los versículos de la Biblia y sin misericordia.
Y yo me puse a pensar rápido, pero si nosotros somos los que más hablamos de Cristo, de la misericordia, que somos pecadores y que queremos la gracia de Dios, creemos en esa gracia, pero yo sé a lo que él se refería, que nosotros habíamos abandonado todo lo sentimental, porque tal vez no éramos emotivos en nuestra alabanza, porque no danzábamos ni hablábamos en lengua, ni éramos muy emocionistas. Pero realmente, si nos vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta que Dios tiene sentimientos. Y por supuesto que nosotros expresamos sentimientos, nosotros no somos insensibles al dolor del que vivimos. Dios se duele cada vez que nosotros pecamos contra Él. Que usted no sienta la ira inmediata de Dios es otro asunto, pero a Dios le duele cada vez que fallamos, cada vez que nosotros no obedecemos sus mandamientos, cada vez que nosotros no seguimos sus preceptos. A Dios le duele, porque entonces Dios se encantaría con la desobediencia, y no es así. En este versículo 3 y 4 dice: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Aquí Dios, hermanos, está apelando a recordarle a Israel quién era Él. Y yo creo realmente que Dios lo está haciendo para humillar a Israel, porque Jehová del Antiguo Testamento le está recordando a Israel quién era Él, quién era Israel. Y en el mismo libro, hermanos, si pueden ir al capítulo 11, ustedes van a ver que Oseas lo dice cómo era Israel antes en el capítulo 11 de Oseas, del versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, aquí lo está haciendo de una manera ilustrativa, diciendo cuando Israel nació como nación. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo la llamaba, tanto más se alejaba de mí. Y los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Miren la ceguera espiritual de Israel ahí. ¿Quién era el que lo cuidaba? Dios. ¿Se dio cuenta Israel que Dios lo cuidaba? No se dio cuenta. No se dio cuenta que Dios lo cuidaba, pero Dios estaba fiel, pero él no lo miró que Dios lo cuidaba. Versículo 4: con cuerdas humanas los atraen, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Dios fue su proveedor, pero Israel no lo vio, nunca lo vio, fue rebelde contra el Señor. Ahora, allí Oseas lo está recordando cómo era Israel, pero ¿quién, hermanos? ¿Realmente quién era Israel? ¿Cómo obtuvo Israel tantos privilegios de Dios? Israel se menciona en la Biblia como la niña de sus ojos, como un pueblo especial. ¿Por qué Dios dio tantas cosas a esa nación y no a otra? Eso es lo que el Señor quiere argumentar. Y no hay que inventarlo mucho. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 7, vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Aquí el Señor le recuerda a Israel quién iba a ser Él. ¿Y quién es Él? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 7. Aquí le aclara el Señor por qué lo va a escoger. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de mesidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que
que guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y bueno, esta parte termina hasta el versículo 11, pero pueden ver ustedes, hermanos, en el versículo 7, que el Señor le dice: Israel, no te confundas. No creas que tú eras una cosa buena en ti mismo, sino que fue por mí, dice el Señor, que tú eres lo que eres. Más adelante, en el capítulo 9 de Deuteronomio, Jehová se lo vuelve a recordar a Israel. En el versículo 6 y 7 le dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo de dura cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Váyase al versículo 12. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Hermanos, cada vez que nosotros vemos la Biblia, nosotros vemos cómo era Israel, un pueblo lleno de privilegios, un pueblo especial para Dios, pero Dios nunca escondió que Israel era un pueblo de dura cerviz. Y por supuesto que Dios fue fiel. Dios lo metió en la tierra, Dios le dio bendición a aquella tierra, pero Dios siempre en su memoria estaba presente y se lo dijo al pueblo: nunca crean que es por ustedes mismos, nunca crean que es por su fuerza, nunca crean que es por su justicia. No, hermanos, era por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la justicia de Dios. ¿Me entienden por qué Dios tiene que ir a un juicio con Israel en Oseas? Y Él presenta su argumento y le dice: te voy a demostrar quién eras tú, y te voy a demostrar quién es tu verdadero proveedor. Yo era, le dice el Señor. Y con esto, lo que el Señor está tratando de hacer es bajar el orgullo de la nación, que se humille delante de Dios y reconozca que Él es Dios. Ahora, eso es de Israel, de la nación. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos? Dios no solo dice esto de Israel en cuanto a su fidelidad, sino también lo dice de la iglesia de hoy en día, también de nosotros. Nosotros lo que somos, no somos por nuestra fuerza, no es por nuestra propia santidad, no es por lo que nosotros hemos alcanzado en nosotros mismos, sino es por el amor y la misericordia de Dios, porque Él sí permanece fiel. Nosotros a veces somos infieles al Señor. Por eso venimos, nos humillamos, reconocemos y venimos al Señor en humildad. No escondemos nuestro pecado, lo confesamos. Dejamos que otros vean nuestras faltas, nuestra debilidad, y seguimos adelante creyendo en la gracia de Dios. Pablo recuerda esto en Romanos capítulo 3, ya para la iglesia. Romanos, acompáñenme al capítulo 3. Pueden ir, hermanos, al versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Igual Israel había sido redimido gratis, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí Pablo pregunta a nosotros también: ¿dónde está pues esta jactancia? ¿De qué nos vamos a jactar nosotros? Queda excluir. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues
que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Hermanos, al igual que Israel, que fue por la misericordia gratuitamente que Dios lo redime, también a nosotros como iglesia. Y por eso es que Pablo dice: ¿dónde está vuestra jactancia? Usted sabe que todo le pertenece al Señor, toda la gloria es para Dios. Nosotros le servimos a Dios por agradecimiento, por amor a Dios, por lo que Él ha hecho. Quiero avanzar y naturalmente, hermanos, ustedes pueden ver una parte donde Dios, aquí en Oseas, comienza a hablar de los amantes de la nación. Y naturalmente Dios quiere ridiculizar la actitud de Gomer, una mujer casada, en este caso con Oseas, y buscando un poco en el contexto de su tiempo en que vivía. Una mujer casada era como ridículo que una mujer casada en el tiempo de Oseas buscar amantes. Era como bien ridículo, o sea, era casi no se veía. A nosotros nos puede matar la cultura, porque a nosotros lo vemos eso hoy en día normal. Ya, o sea, nosotros escuchamos mucho actualmente esa noticia de que una mujer pueda tener amantes, y por eso nosotros decimos: o sea, Gomer tuvo amantes. Sí, eso es como muy común hoy en día. No, pero en esos tiempos no era muy común. Las mujeres eran muy fieles a sus esposos y se guardaban para su esposo y muy dedicadas al hogar. Sé que los tiempos han cambiado en ese asunto, pero era increíble que en esos tiempos Gomer estaba engañando a Oseas y era como un escándalo grande. Hoy en día es normal que las mujeres busquen a los hombres también. Yo a veces he escuchado a algunos que tal vez son mayores decir esa frase de que hoy en día las mujeres buscan a los hombres, y dicen: eso no era así antes. Porque parece que la mujer no tenía mucha esa libertad cultural como para ella ir a buscar hombres, sino que era al revés. Siempre el hombre era el que cotejaba a la mujer y la buscaba. Yo recuerdo la historia de cuando yo le entregué mi vida al Señor, del que fue mi pastor, ya murió. Yo recuerdo que él dice que él se enamoró de su esposa, en ese tiempo era jovencito, en el tiempo de la guerra. Y dice él que él tenía que caminar lejísimo para ir a ver a ella, pero dice que exactamente como 3 veces que intentó ir a verla en mera guerra, dice que en algunas cuadras como 2 veces lo agarró una balacera. Y dice que él saltaba de una casa a otra, y él sentía que las balas le pasaban cerca, pero era como chistoso escucharlo, porque dice: pero no venía arrepentido, es que yo la quería, yo la buscaba, o sea, me encantaba esta mujer, decía así. Eso era muy común, pero era extraño escuchar que una mujer buscaba a los hombres. Las cosas han cambiado en este sentido. Por eso era tan escandaloso en ese tiempo, más a un profeta que le pasara, ¿no? Yo sé que ustedes no lo sienten mucho, ¿vale? No lo sienten mucho. Para que ustedes lo sintieran, hermanos, el Espíritu del Señor tendría que hacerlos sentir que ustedes son Oseas, para que sientan lo que Oseas sintió. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, que usted se ponga en el lugar de Oseas y sentir. Yo creo que Will o el hermano Luis fue que dijo: solo me lo imagino lo que habrá sido que te engañe tu esposa. Bueno, en otras palabras, lo que te está diciendo Dios es: eso mismo siento yo cuando tú me fallas. Ese dolor que solo lo imaginamos. Esto era lo que estaba pasando en el matrimonio de Oseas y Gomer. No estaban siendo fiel a Oseas, pero a la vez esto mismo era lo que estaba pasando en la relación del pueblo de Dios con Dios mismo. Y ahora quiero, hermanos, que podamos ver un poco de la infidelidad del pueblo de Dios, porque si ustedes pueden ver la historia
la Biblia no habla quiénes son los maridos, los amantes de Gomer. Pero seguramente eran hombres, ¿no?, que ella buscaba, pero no dice quiénes son. Pero en cuanto a la infidelidad de Israel, la Biblia sí menciona quiénes eran. Y quiero hablarles rápido un poquito del contexto. Si pueden leer los versículos 6 al 8. Dice: por tanto, aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a su amante y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Ustedes pueden ver que ella la que busca. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ahí Dios le abre los ojos para que ella vea su infidelidad. 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. Era Dios que le daba todo esto, pero Israel, ¿a quién se lo ofrecía? A Baal, no a Jehová. Pero quiero hablar un poquito del contexto. Ustedes saben que en el tiempo de Salomón, ese fue el tiempo en que Israel prosperó de una manera grande. Pero todas las construcciones que Salomón hizo, todas esas construcciones costosas, la plata en ese tiempo era como nada en ese tiempo, dice la Biblia. Todo eso le trajo que muchos pueblos a Salomón no le fuese tan fiel por ese tipo de vida que él llevaba. Y había unos pueblos arameos que antes incluso de que se dividiera el reino, ya se habían separado de Salomón. Ustedes han escuchado en la Biblia sobre una nación que se llama Siria, que fue un dolor de cabeza todo el tiempo después de Salomón. Pues este pueblo, eran varios pueblos arameos y se le dividieron a Salomón, y ellos tomaron la ciudad de Damasco como la capital y se unieron. Este pueblo era Arán. Arán se convirtió en Siria y se convirtió hostil hacia el pueblo de Dios. Él odiaba a Israel y él odiaba a Judá. Pero después que Salomón, su última vida fue un desastre espiritual, Dios le dice: por cuanto esto hiciste y no permaneciste en el pacto, esto se va a fracturar. Y Dios le advierte y le dice: voy a permitir hasta que tú mueras y el reino se dividirá. Y ahí se dividió. Quedó el hijo de Salomón, Roboam, en Judá, y Jeroboam se le dividió y se le llevó la mayoría del pueblo. 10 tribus. Pero ¿qué hacía Israel? Al ver que venía levantándose en otros imperios, Egipto, se venía levantando a Siria como imperios. ¿Qué hacía Israel al estar dividido? Israel y Judá no buscaban a Dios, buscaban a sus amantes, buscaban a las naciones. Muchas veces Israel no hizo más. Israel le pagaba incluso de los tesoros reales, de las copas de oro que Dios había diseñado para su templo, para que se le diera. Entregó el oro y se lo daba a Siria para que atacara a Judá. ¿Cómo miraba Dios eso? Eso no le causaba ninguna cosa buena a Dios. Y Judá muchas veces, al ver que Israel hostigaba muchas veces, le multiplicó la dote a Siria para que fuese al revés y que ellos atacaran a Israel. Pero mire cómo Dios, hermano, usaba a Siria como azote para castigar a su propio pueblo. Pero no crea, hermanos, que porque Dios levante una nación para azotar a otra se le va a escapar del juicio de Dios. No. Porque Dios ya venía levantando a Nabucodonosor para acabar con todas estas naciones y las acabó. Pero muchas veces Judá también buscó a Egipto para aniquilar a Israel. ¿Me entiende cómo entre el pueblo de Dios se querían aniquilar? No se amaban. Y a eso es lo que Dios se refiere cuando dice: buscan sus amantes, están buscando a sus maridos, me han dejado a mí, dice el Señor. Porque muchas veces Dios, hermanos, Dios no tiene que hacer la gran cosa para resolver muchas veces las cosas, solamente su obediencia. Estos pueblos querían fuerza, querían armas, querían caballos para atacar a sus enemigos, cuando Dios simplemente, usted sabe el poder de Dios, simplemente Dios dice algo y sucede, y muchas veces se lo había demostrado. ¿Por qué el pueblo en su infidelidad se volvió ignorante de la sabiduría que Dios le había dado? ¿Por qué se olvidó de Dios?
en su desesperación por acabar con sus enemigos. ¿Me entienden? ¿A dónde sale el famoso texto bíblico que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento? En Oseas. Porque ellos se olvidaron de Dios, quién era. Por eso el Señor le dice: ellos buscan sus amantes, porque prefirieron buscar la nación. Hermano, cuando una nación está en conflicto, ¿qué debe hacer? Nosotros, si tenemos conflicto, nosotros en cualquier circunstancia, quien sea, como iglesia local, como nación, como pueblo, nosotros iremos a buscar naciones que sean más armadas y más fuertes, cuando el pueblo debería humillarse a Dios, humillarse ante el Señor. Eso es lo que dice 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, yo lo iré desde los cielos, dice el Señor. ¿Sabe? Yo a veces veo eso en los cultos de oración aquí los miércoles. Nosotros vivimos en tiempos difíciles de pandemia, vivimos en tiempos peligrosos, y es increíble que Dios dejó el medio de gracia de reunirnos para orar a Él. Yo le digo la verdad, yo no vengo a ver a Jimmy el miércoles, ni a José Luis. No, ellos vienen también a buscar algo de Dios. Y muchas veces Dios ha diseñado de que Él va a responder cuando nosotros hagamos lo que Él dice. Porque sé que mucha gente dice: no puedo, está bien, pero muchos podemos. Y a mí solo me da lástima. Dios sabe delante del Señor que no lo estoy diciendo porque lo estoy manipulando para que venga. No, solo quiero que reconozca dónde está la respuesta a nuestras necesidades. ¿Dónde está la respuesta de Dios para nosotros? Está en los mismos medios que Él diseñó. ¿Me entiende? Yo puedo decir algo: ¿cómo una persona crecerá si no viene a escuchar la palabra predicada? ¿Cómo una persona, Dios responderá a sus oraciones si no ora como Dios se lo pide? Porque Él quiere inventar sus propios medios, no como Dios dice. Bueno, si ustedes miran ahí, ya hice una aplicación fuera del contexto de Oseas. Dentro de esto estaba el culto a Baal. Pero esto, hermanos, ¿de dónde vino este culto que ellos hacían a Baal? Desde el tiempo de los jueces, hermanos. Yo quiero que tengan un poco de paciencia de ir viendo algunas cosas de historia. Ustedes saben, cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, allá habían pueblos ya. Y le digo la verdad, Baal no era nuevo para aquellas tierras. Baal era el Dios de esas tierras. Y cuando Israel entra, él se encuentra de que ahí se adora a ese Dios. ¿Y qué Dios le dijo? Cuando ustedes entren, aniquilen todo lo que esté ahí. Estatuas, dioses, cultos, aniquílenlo. El pueblo lo hizo, no lo hizo, lo dejó. Al principio Israel comenzó a adorar como sincretismo. Sincretismo es como cuando vinieron los españoles aquí, ¿se acuerda? Los indígenas. No estaba. Okay. Bueno, el católico se acuerda, no es que le diga que son súper viejos, sino que la historia, recuerden, que los indígenas le impusieron el catolicismo. Ellos no entendían que era el catolicismo, pero se los impusieron. Claro, ellos hacían los rituales y todo, pero por debajo ellos seguían adorando al rayo, a la lluvia. Entonces Israel era así. Al principio era el sincretismo, decían adorar a Dios, pero por debajo estaban con algunas cositas de los Baales, porque los pueblos lo influenciaron. Pero ¿cuándo fue que se oficializó el culto de Baal en el pueblo de Israel? Cuando Acab tomó una mujer fenicia, porque en Fenicia era que se adoraba a ese Dios, Jezabel. Jezabel se casa con Acab y ella convence a su esposo de que el culto oficial de Israel debe ser Baal. Y ella comienza una campaña para que en todo el país al Dios que se adore es a Baal y que aniquilen a Baal. Pero usted sabe que eso nunca pasará, y no pasó. Porque Dios siempre se permaneció firme, siempre levantaba jueces que defendieran su causa, profetas que pronunciaran su palabra, el pueblo que muchas veces se rebelaba ante eso, reyes que tenían cierto amor hacia Dios. Nunca pasó. Ahora, hermano, quiero compartir un comentario de un hermano que se llama Jeremy Pierre y Deepak Regu. Fue un libro que hace poco leímos. Y mire lo que este hombre dice. Este libro se llama El pastor y la consejería. Y me llamó la atención dice: los conceptos erróneos referentes a Dios siempre están vinculados a los deseos más profundos de una persona y sus expectativas básicas en cuanto a la vida.
Pero el verdadero conocimiento trae orden a esos deseos y expectativas. Y aquí se refiere a Israel, dice, Israel no estaba enamorado de una pieza tallada de la madera, pero sí de aquello que pensaba que Dios le podía dar. O sea que Israel no era que estaba enamorado del pedazo de madera de Baal, no, sino que Israel estaba engañado en sus pensamientos, pensando que eso era un Dios y que ese Dios le podía dar ciertas cosas, tales como cuáles, como fertilidad, riqueza, prosperidad, seguridad, pertenencia, perpetuidad generacional. En otras palabras, la vida en sus propios términos. Querían todos estos beneficios aparte del verdadero creador. Así su verdadera idolatría fue buscar la vida, pero separada de Dios. Porque detrás de esa imagen estaban sus deseos. Ustedes, creo que por historia, ustedes sabían cómo ellos hacían sus rituales debajo de los árboles. Tenían relaciones sexuales porque ellos decían que Baal les pedía que así como el hombre puede fertilizar a una mujer para parir, ellos pensaban que así, cuando ellos tenían relaciones, Baal enviaba la lluvia a la tierra y la tierra producía fruto y entonces podían tener mucha comida. Se enfocaban en las causas secundarias y no a Dios, que era el que provocaba eso. Hermanos, Israel se confundía al determinar su bendición por medio de las causas secundarias y no miraba a Dios como la causa primaria de sus cosas. Y yo anhelo que todos los que estemos sentados, los que trabajan, que Dios les da un medio, siempre piensen que su trabajo es una causa secundaria. Su causa primaria es Dios. Siempre, acuérdense, su causa primaria es Dios. Él le ha querido bendecir. Esa es su causa primaria, Dios. No se confunda con las causas secundarias. Ellos, al ver tanta abundancia, pensaron que realmente estaban bendecidos. Pero, hermanos, quiero decirle algo. No necesariamente la abundancia, hablando bíblicamente, la abundancia de bienes materiales es símbolo de la prosperidad espiritual. No se confunda, eso nunca ha sido bíblico, de que porque tú tienes muchos bienes, tú estás bendecido espiritualmente. Esa es la teología de la prosperidad, que ha distorsionado esa verdad bíblica. Eso no es cierto. Usted, en Oseas mismo lo podemos ver. Pueblo bendecido, pero no estaba bendecido espiritualmente. Estaba mal delante del Señor. Yo creo que nuestro corazón como iglesia debe ser como Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 14. Ustedes pueden ver ahí como Pablo dice: yo estoy enseñado por Dios, dice, a vivir en abundancia y también en escasez. Por todo estoy enseñado por Dios. Sé vivir humildemente, dice él, y sé también vivir en abundancia. O sea, en otras palabras, tampoco se crea de que tal vez los que somos de escasos recursos y que no tenemos acceso como otro hermano, no se crea tampoco usted la Coca-Cola en el desierto, que porque el hermano es bendecido entonces él le tiene maldición. Tampoco es eso, sino que es nuestro corazón el que debe estar bien discipulado a ser el mismo tanto en abundancia como en escasez. ¿Me entiendes? Porque la abundancia, ¿de dónde va a venir sino de Dios? ¿De dónde no va a venir? De Dios, por supuesto. Hermanos, vamos a la parte final. Quiero leer el versículo 2 y 13. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dije: mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ahí menciona la palabra amante, y aparte de la película pues, que hemos visto, romántica y esas cosas, se la voy a definir qué es un amante y la función de un amante. Un amante es una persona que acompaña a otra en una clase de relación, principalmente amorosa y de carácter sexual. La característica es que el amante sabe que la persona en sí no le pertenece, sino que le pertenece a otro. Pero ¿cuál es la función? Lo más interesante de estos
mecanismos en una relación de un amante es el deseo de mantener a la pareja, pero el amante sirve para aliviar alguna debilidad o algún dolor de cabeza que supuestamente le alivia, pero realmente no desaparece los síntomas. Yo lo dije de manera natural. En otras palabras, Israel iba a darle culto a Baal. Supuestamente era como su calmante, ¿no? Para tener contento, pero realmente Israel estaba muerto espiritualmente, porque eso no era para Dios. Pero aún haciendo esos cultos, porque Israel hacía cultos, ustedes pueden ver en el trasfondo, Israel hace cultos supuestamente ¿para quién? Para Dios. El que está diciendo que es para Baal es Dios. Si usted entrevistaba en ese tiempo a un israelita, ¿usted cree que ese israelita le iba a decir que ese culto era para Baal? Usted entrevistaba a un israelita y le decía, no, mi culto es para Dios. Sí, es para Dios, yo estoy adorando a Dios. Su corazón estaba engañado. Dios le está diciendo, falso, tu adoración eterna es para mí, pero tu corazón verdaderamente está en Baal. Es Dios quien lo descubre. Ellos nunca lo confesaron. Los profetas eran los que se lo decían. Ellos siempre dijeron que era para Dios. Y eso, hermanos, es lo que Dios descubre. Esto es interesante por lo que Dios está diciendo con las palabras amantes. Es que Israel no declara que va a abandonar a Dios de una manera oficial, sino que Israel está aparentando fidelidad en su religiosidad hacia Dios. Ahora, tampoco vamos a decir que la palabra religioso es mala, no, la palabra religioso es buena. Santiago la usa en Santiago 1:27, y la palabra religión lo que significa es ligarte a algo, atarte a algo. Es la palabra en sí. Por supuesto que te puede ligar a algo humano. Entonces, con estas fiestas, con las cosas que Israel hacía, realmente aparentaba su fidelidad al Señor. Yo quisiera, hermanos, que puedan ver el versículo 11. Ellos hacían esta fiesta supuestamente para Jehová, pero realmente la hacían para Baal. Por eso es que él dice, voy a hacer cesar tus fiestas de lunas nuevas, tus días de reposo y todas tus festividades. Y realmente no es mi intención, ¿verdad?, profundizar en eso, porque yo creo que un día vamos a darle la oportunidad al hermano Alexis que me explique todo lo de las fiestas judías, que a él le gustan más esos temas. Pero realmente lo que el Señor le está diciendo en pocas palabras es lo siguiente. Vaya conmigo a Isaías 29:13. Que dicho sea el paso, de todo pasaje Jesús también lo usa en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Me entienden? Ese era el problema. Hermano, ¿es posible que alguien adore con su boca pero no con su corazón? La Biblia dice que sí. Asegúrese usted y yo de que nosotros no solamente adoremos de boca, sino realmente con nuestro corazón. Yo un día estaba platicando con el hermano Yacen, quiero compartir esto breve. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado tener un día gris? Amanecer enfermo y tal vez te levantaste con todo el deseo de ir a adorar a Dios y buscarlo. A mí un día me pasó, creo que se lo compartí a él, y no sé, hasta llovió, venía frustrado. Ustedes saben, salir de allá en aquel lodo, venía frustrado, pero de pronto, le digo la verdad, en las circunstancias yo me sentí obligado a venir.
Y de pronto cuando veníamos sobre la carretera, yo de pronto sentí una convicción del Señor en mi vida. Y yo le dije: Señor, perdóneme realmente. Porque yo mismo me cuestioné mi cristianismo y me dije: yo voy aquí porque los hermanos me pusieron en el título de pastor o hacer la función de pastor. Y el pastor tiene que ser ejemplo y estar ahí. O me puse a pensar: ¿o realmente yo amo a Dios? Porque si yo voy ahí porque estoy comprometido, porque que soy un pastor o un predicador, o por lo que dirán, eso es lo que Dios dice: del labio me honra. Pero yo en ese momento dije: perdóname. Tuve convicción de pecado, decir: yo voy por ti. Yo sé dónde iba yo al infierno sin ti, Señor. Yo sé todo lo que has hecho por mí. Por supuesto que yo quiero expresar que te amo, estoy agradecido contigo. Hermano, y de pronto sentí en mi corazón como una desesperación de venir aquí. Y le digo la verdad, no pensé en ninguno de ustedes. Pensé en Él, en Dios. Pero ¿cuántas veces nuestra mente nos puede traicionar? Bueno, iré a la conclusión. Y siempre que escuchan eso, yo sé que se ponen tristes, pero este es verdadero. Hay un dicho que dice: quien conoce esa historia no repite los mismos errores. Hablando bíblicamente sería: si Israel nos dio ejemplo de su desobediencia y vimos la ira de Dios sobre ellos, entonces nosotros que vivimos en este tiempo deberíamos ser sabios, aprender sabiduría con lo que le pasó a ellos y ser obedientes para que no nos ocurra lo mismo a nosotros, ¿sí o no? Eso es lo que Dios quiere. Tal vez hubieran dicho: eso lo hubiera dicho al principio y no era muy temprano. Bueno, necesitaba explicar un poco algo así. Sin embargo, debemos ser honestos esta mañana, porque nosotros no estamos en las mismas circunstancias de Israel. Yo no voy a usar la palabra de Dios para meterle temor a usted a pura ley, no. Nosotros vivimos en otros términos que Israel, porque nosotros ahora no somos llamados a obedecer la ley del monte Sinaí. Nosotros hoy en día estamos obligados a obedecer a Cristo por amor. Y le digo la verdad, no se esconda bajo la gracia de Dios. No, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Eso está en el tiempo de la gracia. Lo que les quiero decir con esto, hermano, es que yo reconozco, hermano, que nosotros fallamos a Dios. Y que aún conociendo la gracia y el gran amor que Dios nos da, sabiendo el precio de la salvación, nosotros muchas veces fallamos. Pero en esta mañana lo quiero invitar de que venga siempre a la gracia, que venga en fe a Dios, que se arrepienta de sus pecados y continúe sirviéndole al Señor. Aproveche, hermanos, todos los medios de gracia que Dios nos ha dado en estos tiempos. Orar, leer la Biblia, tu iglesia local, escuchar la palabra predicada, orar junto con un hermano, tener comunión unos con otros. Busca los medios de gracia, porque son los que Dios ha diseñado para bendecirte. En aquellos tiempos Israel nunca pensó que las amenazas de Dios se harían realidad. Tal vez, hermano, hay que entender también a ellos. No es que esté diciendo pues que pobrecito ellos, no. Tratemos de entender a ese pueblo. Un pueblo que no tenía que nos guiara bien de una manera espiritual correcta. Tampoco digo que son inocentes, pero tratemos de entender a ellos. Un pueblo que se miraba prosperado materialmente, era muy difícil que sospechara que iba a venir mal contra él. Pero Dios lo trajo, Dios un día lo trajo. Llegó, Dios usó estas naciones para disciplinar a su pueblo. Otra situación fue que Dios le quitó la lluvia a ellos. Y realmente Dios no hizo algo más cataclítico sobre la vida de ellos, simplemente retiró la lluvia. Algún tiempo, ¿se acuerdan del tiempo de Elías? Cómo Dios retiraba la lluvia para que no lloviera, era por mandato de Dios. Mire, la alabanza que escuchamos hoy día para nosotros no tiene mucha implicación, pero vuélvase en humildad Dios y reconozca que eso es cierto. Hermano, el sol sale todos los días. ¿Por qué? Porque Dios lo ordena.
Llueve para que haya fruto porque Dios quiere. La economía se mueve porque Dios lo dice así. Todo viene. Salud tenemos porque Dios lo dice así. Todo viene de Dios. Le animo a tener un corazón agradecido. Hoy la buena noticia es saber que Dios es tan bueno que incluso las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas Él nos ayuda. Esta semana hablaba con el hermano Néstor y él consiguió algo pequeño que necesitaba, pero algo, hermano, que tal vez usted se reiría. Y él me dice, voy a ir a orar para darle gracias a Dios. Y yo le digo, por eso. Y me dice él, yo he aprendido, me dice, bastante estos tiempos difíciles que he pasado, que cuando voy a recibir algo chiquito también tengo que darle gracias a Dios. Porque dice, a veces uno es malagradecido, solo le da gracias por las cosas grandes como la vida, pero algo chiquito también. Y lo que bueno en Oseas, hermanos, que el próximo domingo nuestro hermano Luis Alexis nos va a estar compartiendo, puede leer el versículo 14. Siempre, la ira de Dios es siempre con misericordia. Yo no quiero que miremos fatalista el libro de Oseas, sino que vemos nosotros como Dios promete bendición también, y redención y perdón. Mire el versículo 14, después de que dijo todo eso en ese juicio, Dios continuará, mire lo que le dice en el versículo 14, pero he aquí, mire cuando usted mire la palabra pero, qué grande Dios, ¿verdad? El pero de Dios, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le abriré su corazón y le diré y le daré su viña desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantarán como en los templos de su juventud, tiempos de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Este versículo 14, hermanos, yo antes lo malinterpretaba. Mire, yo era así medio loco antes. Y yo tenía muchos sueños naturales, así como pesadillas, no sé, cosas. Desde que conocí la palabra del Señor me retiré de eso porque pensaba respetar más la palabra de Dios. Pero recuerdo en mis intentos al principio, cuando yo quería enamorar a la que es mi esposa ahora, yo no podía. Me era difícil, siempre caminaba con 4 guardaespaldas, su mamá, su papá y sus 2 hermanos doblados así como un círculo. Y no sé, yo un día leyendo el libro de Oseas, después de que yo me casé con mi esposa, yo dije, yo había soñado con este versículo. Pero por supuesto que le daba una aplicación que no es correcta. Realmente aquí Dios está hablando de lo que Él va a hacer por Israel. Pero en ese sueño yo me identificaba de que yo era el que hacía esto por mi esposa. Que me iba a llevar a un lugar donde estuviéramos solos, ese era el desierto. Que le iba a hablar a su corazón, que le iba a decir todo lo que yo sentía. Y que por supuesto ahí tenía más oportunidad, porque en el desierto no iba a estar su papá, ni su mamá, ni su hermano. ¿Me entiende cómo uno es así? Todo fácil, la palabra de Dios. Pero qué bueno que el Señor va a hacer esto por Israel y lo ha hecho también por nosotros. Démosle gracias al Señor. Señor, gracias te damos esta mañana por tus bendiciones. Gracias, Padre, por haber compartido este tiempo, Señor, con mis hermanos. Y ayúdanos, Señor, síguenos ayudando. Padre, gracias porque has dejado Oseas, este libro, para edificarnos, para redarguirnos, exhortarnos. Y has dejado este libro porque nos amas. Ayúdale a los hermanos que predicamos en esta iglesia, Señor. Danos sabiduría, Padre, porque es un poco difícil para nosotros muchas veces interpretar correctamente Oseas, Señor. Vemos claramente, Señor, nuestra falta de sabiduría y gracias por mostrarla, porque eso nos va a llevar a depender más y más de ti, Señor. Te ruego que le des amor a mis hermanos siempre para escuchar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.